Eh, Muy buenas tardes a amigos y amigas. En nombre del Centro de Conciliación, Convivencia y Paz, le damos una cordial bienvenida a esta primera conferencia de este año 2021 de una serie de conferencias relacionadas con los temas de la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, la insolvencia económica de persona natural no comerciante, en fin, los temas que competen al centro de conciliación y sobre todo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia el Estatuto de la Conciliación, una verdadera reforma a la justicia, a cargo del doctor Mario Córdoba, pero primero quisiéramos presentar eh, dos flyers relacionados con dos eventos académicos que el Centro de Conciliación va a desarrollar eh, próximamente y del cual seguramente si están interesados pues pueden pedir la información. Entonces, ¿por qué no ponemos el flyer de eh, los flyers? Eh, bueno, eh, hay un video institucional. Bueno, miremoslo a ver, miremoslo. No lo había visto, miremoslo a ver. Yo no tengo sonido. Si no tiene sonido, eh, yo no, yo no tengo sonido. Si no tiene sonido, eh, eh, yo no, yo no tengo sonido. Si no tiene sonido, eh, yo no tengo sonido. Si no tiene sonido, eh,
Listo, doctor, se están proyectando los flyers. Listo, doctor, se están proyectando los flyers. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Mario Córdoba Ordóñez, que es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en la Universidad del Rosario. Listo, doctor, se están proyectando los flyers. Docente de la Universidad Nacional. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Mario Córdoba Ordóñez, que es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en la Universidad del Rosario. Listo, doctor, se están proyectando los flyers. Docente de la Universidad Nacional. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Mario Córdoba Ordóñez, que es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en la Universidad del Rosario. Listo, doctor, se están proyectando los flyers. Docente. Bueno, el doctor Mario Córdoba ha sido coordinador del Programa Nacional de Justicia en Equidad del Ministerio del Interior y de Justicia, subdirector del Centro de Arbitraje de la Asociación de Magistrados de las Altas Cortes, asesor del despacho del Viceministerio de Promoción de la Justicia y director de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y el Derecho, y miembro de la Mesa de Expertos para la reforma de la Ley de Conciliación. El año pasado, el Ministerio de Justicia presentó al Congreso de la República un proyecto de ley denominado Estatuto de la Conciliación, pero antes de presentar el proyecto convocó a los abogados más conocedores del país en el tema para asesorar ese proyecto de ley. Dentro de esos expertos estuvo el doctor Mario Córdoba. Él es miembro honorario de FEDECentros MAC, la Federación de Centros de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, del cual Convivencia y Paz es miembro de la Junta Directiva. Yo tengo el honor y el gusto de conocer hace muchos años al doctor Mario Fernando Córdoba desde que estaba en la Dirección de Métodos Alternativos, y conozco su rigor académico, el conocimiento de estos temas, de modo que podemos decir que no podemos encontrar una persona más conocedora de este tema en particular. Queremos agradecer el interés que han presentado de todo Colombia para esta conferencia que será colocada en YouTube. Oportunamente les mandaremos los enlaces respectivos para que la puedan ver, y además que no todos pueden asistir a la conferencia de hoy, después pueden ver su reproducción. Nosotros solicitamos que se inscribieran previamente y nos llamó gratamente la sorpresa de tener más de 400 inscritos, entre ellos algunas personas de México, de varios estados de México, de Perú, de Ecuador y de Panamá. Por supuesto, la mayoría es de Colombia, pero el tema ha suscitado mucho interés. Yo quisiera, antes de empezar con el tema de fondo que nos va a presentar el doctor Mario Córdoba hoy, preguntarle sobre las proyecciones, las perspectivas que tiene la conciliación y los métodos de solución de conflictos en Colombia. Es decir, para todos es conocido, no es un secreto, y además para toda América Latina, inclusive en el mundo, la morosidad de la justicia ordinaria, la lentitud, ahora con la pandemia, con esos trámites virtuales, antes se ha demorado más. Bueno, pero tenemos algunos proyectos de ley y quería preguntarle
que de ser aprobados estos proyectos como el que vamos a ver hoy, como por ejemplo el proyecto de ley que regula el arbitraje internacional y nacional y algunas clases de arbitraje, un proyecto que cursa que se llama Pacto Ejecutivo Arbitral, que permite que los centros de conciliación puedan adelantar procesos ejecutivos, inclusive con facultades de embargo y remate de bienes. El proyecto de insolvencia que está cursando también como en segundo debate, o para segundo debate mejor, de insolvencia de persona natural no comerciante. En estos hay muchos intereses, ¿no? De gremios económicos, de gremios bancarios, y hay buenas propuestas, pero aquí vamos a ver, digamos, como las luces y las sombras, los, los aspectos positivos y los no tan positivos. Pero además acaba de salir un decreto muy reciente es de hoy, que permite que los centros de conciliación puedan adelantar remate de bienes. Ese es un tema que genera mucha congestión también y tiene en algunas ciudades como en Cali algunos mecanismos oscuros, como raros, como vinculados a grupos especializados en aparecer en todos los remates y comprar los bienes. Bueno, pues esto se va a pasar a la notaría y a los centros de conciliación. Próximamente el ministerio va a hacer una conferencia, porque eso apenas salió hoy, explicando ese decreto. Nosotros tendremos la oportunidad, todos los que estén interesados, en socializarle la invitación. Entonces, como de una manera previa, con las buenas tardes y con el cordial saludo, doctor Mario, ¿qué nos puede decir de estas proyecciones que tienen los mecanismos alternativos en Colombia, con los proyectos que se están adelantando? Muchas gracias, Álvaro. Ante todo, quiero agradecerte la oportunidad de haberme invitado a realizar esta charla, haberme invitado a conocer el proceso de convivencia y paz que están adelantando en ese centro de conciliación y tener la oportunidad de conversar contigo también, que tú eres una persona que lleva muchos años también, eres uno de los pioneros en el tema de los mecanismos alternativos en Colombia, por lo tanto, para mí es un honor compartir este espacio con una persona como tú. Sobre la pregunta que tú me haces, yo creo que hay una plena conciencia de las posibilidades y del potencial que tienen los centros de conciliación y arbitraje. Posibilidades no solamente por los problemas que tiene la justicia ordinaria, por los problemas de concesión judicial, por ejemplo, sino porque la justicia que ofrecen los centros de arbitraje y conciliación es una justicia especializada, es una justicia de calidad y es una justicia que puede ayudar a aumentar la cobertura del servicio de justicia, que aquí en Colombia es un derecho fundamental y es un componente en toda la cultura occidental indispensable del Estado social de derecho. Sin justicia sencillamente no hay Estado. Los proyectos que tú mencionas son muy importantes. Hay algunos que son regresivos en ese propósito del que estamos hablando. Te puedo decir así a primera vista, por ejemplo, el proyecto de ley de arbitraje, que conforma el estatuto arbitral, la ley 1563, es un proyecto de ley positivo porque mejora muchos aspectos del procedimiento arbitral. Tiene una figura muy novedosa que a mí me llama poderosamente la atención y de manera positiva, y es que crea el arbitraje social, ¿sí? Para acercar un poco más al arbitraje. El arbitraje, y eso ojalá podamos hacer una charla en el futuro, el arbitraje en Colombia tiene un grave problema de cobertura. Aquí en Colombia se piensa que el arbitraje es solamente para las grandes empresas, solamente es para la gente que tiene plata para acceder a un servicio exclusivo, a un servicio, como podríamos decir aquí en Colombia, un servicio VIP, pero yo creo que eso no es cierto. Yo creo que la falta de cobertura del arbitraje también se debe a que no hay suficiente conocimiento de las posibilidades que tiene esta figura. Yo creo que el arbitraje social es una respuesta a eso.
aunque por supuesto se necesitan más respuestas para aumentar la cobertura de este mecanismo alternativo. Yo creo que en ese caso el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande para que el arbitraje sea una realidad, como ya lo es la conciliación, por ejemplo. Otro proyecto que tú mencionas también en la misma vía es el que se propuso en algún momento con el Pacto Arbitral Ejecutivo, que lo propuso la senadora Esperanza Andrade, con la asesoría del doctor Luis Arcesio García. Ese es un proyecto importantísimo que en algún momento ojalá pueda salir a la luz, porque no solamente le da la mano a la justicia, estableciendo la posibilidad de que los arbitrajes puedan versar sobre procesos ejecutivos, que son los que más congestionan la justicia ordinaria, sino porque potencializa la figura del árbitro como administrador de justicia en los términos de nuestra Constitución, en los términos del artículo 116. Ese también es un proyecto muy importante porque el árbitro no es simplemente una persona que va a dirimir una controversia, sino que va más allá, va a administrar justicia, como lo dice nuestra Constitución. Otros dos proyectos que tú has mencionado muy importantes, por ejemplo, el de insolvencia, ese genera preocupación. A mi juicio es un proyecto regresivo, es un proyecto que le quita espacio a los centros de conciliación y le da más espacio a la incertidumbre. Para nadie es un secreto que la figura de la insolvencia de persona natural no comerciante es una figura controversial. Hay algunas leyendas que se han surtido sobre esa figura, diciendo que se promueve el no pago y este tipo de cosas. Yo no comparto ese tipo de versiones. Yo creo que al ser una figura relativamente nueva, porque si estamos hablando de 8 años de vigencia desde la ley 1564, pues para toda la tradición jurídica, para una consolidación de una figura jurídica, pues 8 años no es mucho. En esos términos, ese proyecto es regresivo porque, por ejemplo, le da a cualquier abogado sin formación, sin estar bajo el control de un centro de conciliación, le da la posibilidad para que pueda ser conciliador en insolvencia. Esa es una de las muchas cosas que yo creo que son bastante polémicas de ese proyecto. Yo creo que a ese proyecto le hace falta un mayor debate, le hace falta meterle sociedad civil a ese proyecto porque se está discutiendo a puerta cerrada en el Congreso. No ha habido ni un solo foro, Álvaro, para hablar de ese proyecto. No se han escuchado las voces de los centros de conciliación y es un proyecto que evidentemente le falta consenso para que pueda salir adelante. El último que tú mencionas, que es un decreto que el gobierno está sometiendo a consideración para los temas de remate, yo lo veo muy positivo. En la medida que el gobierno se dé cuenta que las notarías y los centros de arbitraje y conciliación pueden ser un soporte para determinadas etapas del proceso judicial, le estaremos dando la mano a la justicia también, porque no hay que esperar a que la rama judicial solucione los problemas de la justicia por sí solas. Yo creo que la justicia es tan importante que tiene que generar un compromiso más allá de la misma rama judicial. Los ciudadanos y los abogados tenemos que ayudar a solucionar los problemas de la justicia, no dejárselos solamente a la rama judicial. Recuerdo una frase famosa de un político francés, Georges Clemenceau, uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Él tenía una frase muy famosa que decía: la guerra es un asunto demasiado serio para dejárselo solamente a los militares. Yo tendría una frase igual que diría: la justicia es un asunto demasiado serio para dejárselo solamente a los jueces. Yo creo que nosotros, la sociedad civil, el sector privado, también tenemos que comprometernos con las soluciones de ese tema. Y sin lugar a dudas, el proyecto que genera mayores perspectivas, mayores esperanzas, no solamente para los que estamos involucrados en los mecanismos alternativos, sino para los ciudadanos, es el Estatuto de la Conciliación, que es el proyecto que vamos a hablar hoy, y es un proyecto en el cual el gobierno pudo llegar donde otros gobiernos no habían llegado. O sea, el proyecto de ley de conciliación se está hablando desde hace cerca de unos 15 años, y solamente, y en eso hay que darle el mérito al gobierno, solamente este gobierno hasta el pasado 20 de julio se dio la pela, como lo decimos en Colombia, tuvo la gallardía de proponer un proyecto de ley
que pasó por una mesa de expertos, como tú lo mencionaste, de la cual yo tengo el honor de haber hecho parte, y que recoge muchas inquietudes ciudadanas. No solamente es un proyecto que le sirve a la conciliación, sino, como vamos a ver hoy, le sirve a la justicia en general, le sirve al ciudadano de a pie, Álvaro. Eso es lo que te puedo mencionar sobre esos proyectos. Bueno, digamos que uno de los factores esenciales de los mecanismos alternativos, más que descongestionar la justicia, cada vez más enmarañada, cada vez más kafkiana, cada vez más lenta. Ya citando autores, Albert Camus, un famoso pensador, decía que si el hombre fracasa en la justicia, fracasa en todo. Entonces, estamos a punto de fracasar y una salida es que con la autonomía de la voluntad de las partes podamos resolver nuestros propios conflictos. Entonces, vamos a conocer el Estatuto de la Conciliación. Entiendo que tienes preparado una presentación. Una vez terminada la presentación, por favor, los asistentes colocan en el chat de Facebook sus preguntas y al final escogeremos las preguntas, cosa que cumplamos con el tiempo que hemos estipulado para esta charla. Entonces, adelante con la conferencia, Mario. Muchas gracias, estimado Álvaro, y aprovecho también para agradecerles a quienes nos están viendo desde las redes sociales y compartir también cualquier inquietud. Nos vamos a seguir encontrando para seguir hablando de estos temas. Ya tenemos la presentación ahí. Es importante mencionarles que esta conferencia se ha querido partir de un contexto. Vamos a hablar de un contexto. No es solamente hablar del Estatuto de la Conciliación, sino nos hemos hecho la pregunta acerca de si esta es la verdadera reforma a la justicia. La ruta que vamos a seguir, que ya encuentran ustedes en sus pantallas, básicamente esta conferencia tiene dos partes. Una es hablar del contexto que ya les he mencionado. Vamos a hablar ahí de temas de la justicia propia, la justicia privada, la justicia por mano propia. Vamos a hablar de los problemas que tiene la justicia en Colombia, que la compartimos con muchos países, especialmente de nuestro continente. Por eso me encanta que se hayan inscrito personas de otros países, porque estoy seguro que se van a sintonizar con muchos de los problemas que vamos a mencionar acá. Problemas que tienen que ver con la cobertura poblacional, con la cobertura territorial, con los problemas eternos y que han sido un dolor de cabeza en nuestro país de la congestión judicial y también de las barreras que tiene el ciudadano común para acceder al aparato de justicia. Posteriormente hablaremos del Estatuto de la Conciliación. Les vamos a explicar básicamente qué es el estatuto, cuáles son los puntos esenciales, qué es lo que le falta al proyecto, porque a pesar de que nosotros los expertos propusimos varios aspectos dentro de este estatuto, hay algunas cosas que el gobierno no incluyó a la hora de presentar ese proyecto de ley ante el Poder Legislativo, razones por las cuales personas como yo, que hicimos parte de esa mesa de expertos, queremos insistir en esos temas, en esos factores que quedaron por fuera del texto que presentó finalmente el proyecto, el gobierno, perdón. Y vamos a hablar de las perspectivas, a ver qué tan posible es que tengamos un nuevo Estatuto de la Conciliación que nos ayude a solucionar los problemas de la justicia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero empezar con una frase. Ustedes ven en las pantallas a un personaje ficticio, a un personaje de una de las series de televisión más famosas de toda la historia, que es Game of Thrones, Juego de Tronos, que tuvo unas audiencias totalmente impresionantes a nivel mundial. Este personaje, que los que les gusta y los que son fan como yo de esta serie y de los libros de George L. Martin, sabrán identificarlo muy bien, es Lord Peter Baelish, identificado también con los sobrenombres de Littlefinger o Meñique, ¿sí? En español, que es el personaje más maquiavélico de toda la serie Juego de Tronos, pero siendo un poco más objetivos, aparte de las emociones que puede despertar este personaje, se considera que es el mejor jugador
del Juego de Tronos. Él tiene una famosa frase que menciona en alguno de los capítulos de la serie, que dice: no hay justicia en este mundo a menos que nosotros la hagamos. En eso quiero entrar entonces en el contexto que vamos a hablar acerca de los problemas de la justicia, que no solamente los encontramos en Colombia, sino también en muchos países de nuestro continente y también en otros países, e incluso del viejo continente, y que tienen que ver también esa relación tan complicada entre el ciudadano y la justicia. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar entonces de la justicia por mano propia. Aquí quise destacar 3 noticias que impactaron a la opinión pública en los últimos tiempos en Colombia y que están relacionadas con la justicia. Por ejemplo, hace muy poco, el 14 de febrero de este año, El Tiempo, que es el diario de circulación más importante de Colombia, tituló una noticia: le amputan la mano a presunto ladrón de bicicleta en Cali. Sobre eso ha habido muchas noticias en las redes sociales, se ha discutido mucho el tema. A un presunto ladrón reincidente que ya había estado en la cárcel, la comunidad digamos, como se dice en Colombia, lo pilló infraganti, es decir, lo cogió con las manos en la masa, y algunas personas de esta comunidad decidieron aplicarle, entre comillas, la justicia en ese mismo momento, y decidieron amputarle una mano. Lo último que se ha sabido de este caso es que ya los médicos ya han logrado, digamos, rehabilitarle la mano a este ladrón, quien tiene que enfrentar un proceso judicial que, según los expertos, por ser un ladrón reincidente, seguramente va a tener que enfrentar una pena de más de 20 años. Ahí llama la atención precisamente los niveles de desesperación al cual han llegado los ciudadanos para tomarse la justicia por su propia mano. La segunda noticia tiene que ver un hecho lamentable que se produjo en el mes pasado en Barranquilla, y es que la comunidad, al parecer, confundió a un vendedor ambulante con un ladrón y decidieron lincharlo y decidieron quitarle la vida. Eso está en una noticia que salió en una emisión de un noticiero, Noticias 1, el pasado 20 de enero. Y aquí en Bogotá, en donde me encuentro en este momento, la capital de la República de Colombia, pues hubo una noticia también impactante en los primeros días de este año, y es que un pasajero logró desarmar a un ladrón en un bus público del sistema integral de transporte público, y luego de desarmarlo procedió a asesinar a ese ladrón. Eso también evidencia el desespero que están teniendo los ciudadanos ante esa percepción de que la justicia del Estado no está haciendo la tarea, que esa justicia del Estado es ineficaz y que los niveles de impunidad que hay en Colombia pues están llegando ya a unos niveles realmente, insisto en utilizar la palabra, desesperante. Aquí los ciudadanos están desesperados con esa falta de justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a trabajar aquí 4 temas para hablar rápidamente del contexto. Vamos a desmontar algunos mitos sobre lo que es la justicia en Colombia, lo que le falta a la justicia en Colombia. Vamos a mencionar 4 aspectos fundamentales: el tema de la cobertura poblacional, las tasas de jueces por cada 100.000 habitantes, la cobertura territorial, que en Colombia es compleja, la manera como en Colombia se ha construido el Estado, se ha construido el territorio, la violencia que padecemos en Colombia desde hace décadas. No es gratuita, porque Colombia es un país de colonizadores, y en todos los países donde ha habido colonización pues ha habido unos procesos de violencia, y el Estado ha estado ausente de esas maneras violentas de resolución de conflictos. Vamos a hablar, por supuesto, de la congestión judicial, no la podemos dejar por fuera, y vamos a hacer unos comentarios sobre las barreras a la justicia. ¿Por qué para el ciudadano no es tan fácil acceder a la justicia del Estado? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en cobertura poblacional mencionamos un hecho real, un hecho objetivo, y es que para un indicador que se ha venido utilizando en los últimos años para las políticas públicas en materia de justicia, se ha llegado a establecer que aproximadamente Colombia tiene una tasa promedio de 12 jueces por cada 100.000 habitantes. Esa tasa incluso es mayor. Colombia tiene una cobertura poblacional
en número de jueces mayor a países, por ejemplo, como Chile, que tiene una tasa del 6.5, Brasil, que tiene una tasa de 8.1 jueces por cada 100.000 habitantes, España, que ya es un país, digamos que del primer mundo, que está en Europa, tiene una tasa de 10.6, menor que la de Colombia. El Reino Unido, cosa que llama la atención, que es de los países con mayor tradición jurídica y una justicia absolutamente respetable y legítima al interior de su sociedad, tiene una tasa de 3.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Francia, que es otro país del primer mundo, tiene una tasa de 10.7, Italia 10.2, y Estados Unidos, que siempre es un referente, sobre todo para los países de América, tiene una tasa de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, Colombia tiene una cobertura de jueces mayor a la de estos países y menor a países, por ejemplo, como Alemania, que también tiene una justicia con unos altos niveles de legitimidad en su población. Alemania tiene 24 jueces por cada 100.000 habitantes, Austria tiene 18.3, Finlandia 18.1. Finlandia es un gran referente también para todo lo que tenga que ver con el Estado Social de Derecho, el tema de educación. Finlandia es un gran referente. Bélgica, 14.3, que es, Bélgica es donde está Bruselas, la capital de la Unión Europea, y también un referente importante. Ya países de nuestro barrio, de nuestro continente, también tienen tasas mayores de jueces por cada 100.000 habitantes, como Uruguay, como México, que tiene un 17, tiene 17 jueces por cada 100.000 habitantes, y Argentina, que tiene 13.9, que digamos que es prácticamente la misma tasa de Colombia, tal vez un poco mayor que la de Colombia. En eso Argentina ha venido trabajando y ha venido mejorando mucho. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es importante mencionar que aquí en Colombia se ha hablado mucho, sobre todo en los debates de la política pública, que hay un indicador internacional que dice que lo deseable es que los países tengan una tasa de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Por ahí incluso se hablaba de que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, de la cual Colombia hace parte desde el año pasado, desde hace algunos años, había establecido ese indicador. Sin embargo, estuvimos averiguando bien, estuvimos investigando, y al parecer ese indicador de 65 jueces por cada 100.000 habitantes es un mito. Ninguno o muy pocos países de la OCDE incluso tienen tasas cercanas a esos 65 jueces. Ya ustedes vieron que Alemania tiene una tasa muy alta, pero no está en los 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Tampoco la tiene Estados Unidos ni el Reino Unido. También con esto queremos decir que con que haya más jueces, no necesariamente va a haber mayor justicia. Para trabajar el acceso a la justicia hay que establecer unas políticas más integrales, hay que mirar muy bien cómo es la conflictividad social y sobre todo mirarla desde las necesidades jurídicas insatisfechas. Sobre eso se ha venido trabajando en Colombia en los últimos 10, en los últimos 5 años. El Departamento Nacional de Planeación ha venido haciendo muchos trabajos, sacando muchos documentos, pero esa política que ha venido trabajando, ese tanque de pensamiento gubernamental, como es el Departamento Nacional de Planeación, pues no se ha traducido en acciones concretas por parte del mismo gobierno para poder superar los problemas del acceso a la justicia. Se han llegado a firmar muchos tanques de pensamiento privados en Colombia, muy importantes, como la Corporación Excelencia de la Justicia. Han llegado a, digamos, a generar el debate, porque al parecer el problema no es de que hayan pocos jueces, ¿sí? El problema no es que tengamos una cobertura poblacional baja. Sin lugar a dudas, ayudaría mucho con que se creen nuevos despachos judiciales y nuevos jueces. Eso nadie está diciendo que no, eso ayudaría mucho. Sin embargo, parece que los problemas tienen que ver con la cantidad de procesos que tiene cada juez en Colombia. Parece que es una tasa demasiado alta, y parece que los despachos judiciales como unidad productiva, saliéndonos de cualquier discusión jurídica, si los despachos judiciales fueran una empresa y tuvieran que sacar un producto en un tiempo determinado,
pues parece que los indicadores no los favorecen y tenemos unos bajos niveles de productividad. Con esto no estoy diciendo que los jueces no trabajen, los jueces en Colombia trabajan muchísimo. Esa es digamos, una de las fortalezas que tiene el Estado en Colombia es, por ejemplo, la carrera judicial, que para llegar a ser juez en Colombia, en la mayor parte de los casos, hay que hacerlo por méritos y los jueces que tenemos son unos jueces que tienen unas muy altas calidades personales y académicas. Puede haber algunos casos de corrupción, como los hay en cualquier otro sector. La justicia no puede estar exenta de ese tipo de situaciones, pero en general podemos decir que la calidad profesional y el compromiso y la vocación de los jueces, pues en Colombia es realmente admirable. Parece que la baja productividad no tiene que ver con el hecho de si trabajan o no trabajan, lo mismo que los funcionarios de soporte de los despachos judiciales, sino porque al parecer el esquema como está planteado el ejercicio de la justicia y las facultades que tienen los jueces y las actividades que tienen que desarrollar los despachos judiciales, pues hacen que el ejercicio de la justicia sea poco productivo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay una discusión central. Aquí nos queremos, digamos, seguir avanzando en los temas, pero dejando una discusión central para quienes nos están viendo, nos están escuchando y quienes tengan la posibilidad en un futuro de ver esta conferencia en video. Aquí la discusión central que queremos generar y que ojalá haya más debates como los que está promoviendo Álvaro Sepúlveda con Convivencia y Paz es que tenemos que decir las cosas como son. ¿No será que más que el aumento de los recursos, que por ejemplo lo exigen a gritos los sindicatos de la rama judicial, que siempre exigen el aumento de recursos, es posible que si ese aumento de recursos se diera, por supuesto eso ayudaría, como lo dije antes y lo repito, si hay más jueces eso ayudaría sin lugar a dudas, pero más que aumentar los recursos donde ha sido muy difícil lograr esos consensos con el gobierno nacional, que es el encargado de otorgar esos recursos, ¿no será que hay que enfocarnos más bien en disminuir la litigiosidad que hay en la sociedad y en volver más productivos los despachos judiciales? ¿No será que quizá nosotros como abogados, quienes estamos en el sector privado y los ciudadanos, tenemos que comprometernos con disminuir esa litigiosidad? Eso lo vamos a ver también más adelante, pero queremos dejar esa discusión central. Los colombianos y en general los latinoamericanos tenemos que acostumbrarnos a que no todo lo tiene que resolver el Estado. No todos los conflictos los tienen que resolver los jueces y no todas las situaciones se tienen que llevar a los estrados judiciales. Ese tema del monopolio de la justicia por parte del Estado, yo creo que ese es un tema que ya definitivamente hay que desvirtuarlo. Quienes están diciendo que los mecanismos alternativos o la justicia alternativa es privatizar la justicia, pues yo les puedo decir que no comparto ese pensamiento, porque imagínense ustedes, por ejemplo, aquí en Colombia, donde que servicios igual de importantes que la justicia, como la salud o la educación, solamente lo prestara el Estado. Tendríamos unos problemas gigantes como los que tenemos en la justicia de cobertura en salud o educación. Aquí en Colombia, afortunadamente, hay una participación importante del sector privado en la prestación de los servicios de educación y de salud. Lo mismo hay que hacer con la justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Cobertura territorial. Aquí quiero sacar esta presentación basándome en un planteamiento que hace un tanque de pensamiento aquí en Colombia que es muy importante, que es la Corporación de Justicia. Esta corporación tiene una publicación que se llama El Derecho al Estado y ahí genera una teoría que a mí me ha parecido siempre interesante, que es el del apartheid institucional. Es decir, Colombia, como lo había mencionado hace un momento, es un territorio de colonizadores. Colombia, desde la época prácticamente de la conquista, o yo creo que antes de la conquista, y con la República, después de la independencia de la corona española, se construyó a partir de fenómenos de colonización. Eso hace que el Estado no haya llegado todavía a la mayor parte del territorio nacional. Y eso genera, en las palabras de la
Corporación de Justicia, un apartheid institucional. Es decir, hay muchísimos colombianos en gran parte de nuestro territorio que no tienen el derecho al acceso al Estado, no tienen el derecho en este caso al acceso a la justicia porque sencillamente el Estado no está presente en esos territorios. Y pues como ya ustedes se imaginarán, y ya lo encuentran ustedes en la diapositiva, esos territorios donde no hay presencia del Estado, donde hay ese apartheid institucional, son los territorios que tienen más alto nivel de violencia, donde existen de manera más clara el fenómeno de la impunidad. Ahí están los grupos armados al margen de la ley, ahí se fortalecieron los grupos guerrilleros, ahí tenemos cultivos de coca y tenemos un auge de economías ilegales, no solamente alrededor del narcotráfico, sino alrededor del tráfico ilegal de minerales como el oro, e incluso tráfico ilegal de fauna, de flora, y se están haciendo, por ejemplo, procesos de deforestación en unos niveles supremamente impresionantes. Colombia es de los países que más está deforestando la Amazonía, por ejemplo, y eso pues se está haciendo a espaldas del Estado, porque sencillamente el Estado no está presente en los territorios. Estamos hablando de departamentos, de municipios, de zonas del país donde no hay un juez, no hay un fiscal, no hay un ministerio público que pueda resolver cualquier tipo de conflictos. Tenemos entonces a gran parte, repito, de los ciudadanos colombianos condenados a la parte institucional por parte de las políticas públicas y por parte del resto de la sociedad colombiana. El tema no solamente es que la falta de cobertura tiene que ser un resultado de falta de políticas públicas, que eso es cierto, sino también hay un tema de responsabilidad política y hay un problema de cultura y de apropiación del territorio. Cuando hablo del tema de apropiación del territorio, tiene que ver con el hecho de que Colombia, insisto, es un país de colonizadores y ahí están los problemas que tenemos en estas zonas. Problema de cultura, ¿por qué? Porque Colombia ha concentrado su desarrollo en el Triángulo de Oro, en 3 grandes zonas del país, que son Barranquilla, el Valle, Cali y Medellín, aparte, por supuesto, de Bogotá, que es la capital. Ahí esa zona es la que conforma el llamado Triángulo de Oro, y el resto, todo lo que está por fuera de ese triángulo, pues son unos niveles de vida supremamente inferiores al resto. Yo escuchaba hace algunos años a un experto que mencionaba que si Colombia fuera como Bogotá, Medellín o Cali, tendríamos unos niveles de vida y una calidad de vida muy parecida a la que tienen países como Portugal o algunas zonas de España o del sur de Italia. Pero que por fuera de la calidad de vida donde se ha concentrado el desarrollo en Colombia, tenemos países que tienen la misma calidad de vida de muchos países de África o países que tienen problemas en su desarrollo social y económico como Haití, ¿sí? O sea, tenemos unos niveles de desigualdad enormes en Colombia. Colombia es el segundo país más desigual del mundo después de Brasil. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí quiero mencionar algo que estaba en la diapositiva anterior y es el nivel de responsabilidad política. Aquí el Poder Ejecutivo, a pesar de que tiene un Ministerio de Justicia, que esa fue una de las grandes discusiones que se dieron al entrar este siglo, era si debería o no debería haber un Ministerio de Justicia. En los primeros años de este siglo eliminaron el Ministerio de Justicia, lo fusionaron con el Ministerio del Interior. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y el Ministerio del Interior, pues, es el Ministerio de la Política, el Ministerio de la Gobernabilidad, de las relaciones con el Congreso. La justicia sencillamente pasó a un plano muy secundario. Afortunadamente, a principios de la década 2010, se revivió el Ministerio de Justicia, pero eso no ha servido para que el Poder Ejecutivo ponga la cara y se responsabilice desde el punto de vista político por los temas de justicia. Porque en Colombia nos acostumbramos a diluir esa responsabilidad entre el Poder Ejecutivo y la rama. Y por eso todas las reformas a la justicia han estado enfocadas en la gobernabilidad de la rama judicial, quién tiene que ser la cabeza, en eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, etcétera. Porque ante esa insatisfacción de los ciudadanos en materia de justicia, nadie responde. Los congresistas, por ejemplo, le pueden hacer un control político al ministro de Justicia, pero el ministro de Justicia
sencillamente les va a decir que él no responde por el tema de los juzgados, del funcionamiento y la productividad de los juzgados, que eso tiene que responder el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la rama en Colombia. Y ningún congresista va a citar al Consejo Superior de la Judicatura un control político, porque el control político en Colombia lo hace el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. No está establecido que exista un control político o una moción de censura a la cabeza administrativa de la rama judicial. Entonces ahí tenemos un problema muy grande y es quienes tienen que asumir esas responsabilidades políticas, pues sencillamente no le responden a nadie, no tienen que ponerle la cara a nadie y eso ocasiona que los problemas sencillamente no se resuelvan. Sí, por eso en la discusión central que queremos dejar en este punto es, ya que la paz se puso de moda en Colombia hace muchos años, gracias al proceso que se hizo en La Habana con las extintas FARC, tenemos que llegar al territorio con el tema de la paz. Y para llegar al territorio con el tema de la paz tenemos que llegar con el Estado, pero es que llegar con el Estado implica llegar con la justicia. Si en el territorio no hay justicia, no hay Estado. Podemos poner guarniciones militares, podemos poner a la infantería de marina que patrulle los extensos ríos de la Amazonía, pero ahí no tenemos Estado. ¿Por qué no tenemos Estado? Porque eso no es justicia. Estamos haciendo la tarea incompleta y al hacer la tarea incompleta, pues sencillamente no estamos logrando resultados importantes en materia de paz. Esa anhelada paz que en Colombia se la debemos a las futuras generaciones. Mi generación, la generación de mis papás y la generación de mis abuelos, creció en un país violento, en un país en conflicto. Incluso mis bisabuelos crecieron en un país donde los partidos políticos resolvían los temas a través de guerras civiles, ¿sí? Ojalá nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país distinto, pero eso depende de lo que hagamos ahora en materia de justicia. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. La congestión judicial, según los estudios, en Colombia tenemos 1.9 millones de procesos represados en el sistema judicial. Según lo que planteaba alguno de sus estudios, ni siquiera si se cerraran los juzgados durante un año se alcanzaría a evacuar este inventario. Y esto son cifras del año 2019, todavía las cifras del 2020 no lo tenemos, porque acuérdense que el año pasado, pues prácticamente la mayor parte del año estuvieron los juzgados cerrados por la coyuntura de la pandemia del COVID-19. No quiero ni siquiera atreverme a pensar cuánto va a crecer ese inventario de procesos y esa carga que tiene que asumir la rama judicial para resolver esa cantidad de procesos judiciales. Aquí en Colombia, la rama el sector de la justicia más congestionado es los encargados de los procesos disciplinarios, o sea, los procesos dirigidos contra los mismos miembros de la rama judicial o contra los abogados. La congestión llega a más del 60%. Por eso todas esas quejas que dicen los ciudadanos que se quejan contra el abogado que establece malas prácticas o contra los jueces que no son lo suficientemente comprometidos con su labor, pues ahí tenemos un problema de morosidad judicial bastante grande. La justicia administrativa, esa que se encarga de resolver los conflictos en las entidades del Estado o de resolver los conflictos entre el ciudadano y el Estado, pues tiene también una congestión judicial de más del 60%. Entonces, eso hace que la insatisfacción, la mala imagen que tiene el ciudadano frente al Estado, pues sea mayor porque no hay una instancia que le ayude a resolver de manera rápida la justicia. Si hablamos de la justicia ordinaria, la justicia civil, la justicia penal, etcétera, pues tenemos un nivel de todos modos alto de morosidad judicial de cerca del 41%, y la constitucional, sobre todo lo que tiene que ver con el trámite de acciones constitucionales, como la acción de tutela, la que se llama en otros países la acción de amparo, pues la congestión judicial también llega a unos niveles importantes del 39.4%. De acuerdo con la Contraloría General de la República de Colombia, en el 2019, no quiero ni pensar cómo será cuando saquen los estudios del 2020, estamos, digamos, atentos a que salgan esas cifras. De acuerdo con la Contraloría,
la posibilidad que tiene el aparato judicial para evacuar los procesos de solo el 50%. ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal es muy lógico, que lo que vaya entrando también vaya saliendo. En la medida que el aparato judicial tenga mayor capacidad para evacuar los procesos que le llegan, pues tenemos mayores esperanzas de disminuir el fenómeno de la congestión judicial. Pero ¿qué ocurre en Colombia? Esa capacidad del sistema judicial solamente llega al 50%. O sea, es un tema impresionante porque solamente vamos a tener esperanzas de que a ese ritmo muy seguramente la rama judicial, ni siquiera en décadas, sino en siglos, podrá evacuar la cantidad de procesos que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer tema de discusión central tiene que ver con algo que ya había mencionado antes. No hay que dejarle a la rama judicial, no hay que simplemente quejarse a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay muchas quejas válidas de los abogados. Yo también soy abogado litigante y he padecido todos los problemas que ya ustedes se puedan imaginar con el acceso a la justicia del Estado. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros, los abogados y los ciudadanos, tenemos que ser conscientes del fenómeno de la congestión, ¿sí? Porque existen otras salidas para resolver los conflictos. Existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el contrato de transacción, que es el mecanismo alternativo más antiguo que hay en Colombia y en todos los países que adoptaron el Código Civil Napoleónico. También puede acudir a un centro de conciliación y arbitraje y resolver el conflicto en estos centros institucionales. Es decir, nosotros los abogados también tenemos responsabilidad con el fenómeno de la congestión. Y los ciudadanos, ni hablar, los ciudadanos quieren que todo se vaya a pleito. Para los ciudadanos, desgraciadamente, hay un imaginario erróneo alrededor de la conciliación, por ejemplo, con el famoso dicho que yo no comparto, y es que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo no comparto ese dicho. A mí me gusta decir, es más vale un buen arreglo que un pleito largo. Los ciudadanos tienen que entender que no simplemente hay que aplastar a la contraparte, no simplemente hay que tener la razón. Tener la razón a veces no es suficiente. Hay que ser mucho más inteligentes y plantear una salida inteligente al conflicto es buscar una muy buena negociación en los mejores términos posibles. Y para eso Colombia tiene una extensa red de centros de arbitraje y conciliación que tiene ese servicio especializado. Entonces, dejo esta discusión central para que vayamos haciendo el debate en el transcurso del tiempo. Siguiente diapositiva. Con el tema de la cobertura poblacional, bueno, siguiente diapositiva, ya habíamos hablado de esto. Vamos a hablar ya del Estatuto de la Conciliación. Para hablar del Estatuto de la Conciliación, quiero mencionar dos temas que había mencionado en la ruta anterior. Primero, hay un problema de barreras de acceso a la justicia, ¿sí? Cuando hablamos de los problemas de las barreras de acceso a la justicia, estamos diciendo que incluso si tuviéramos un aparato eficiente por parte del Estado para administrar justicia, el ciudadano tendría dificultades para acceder a esa justicia ordinaria, a esa justicia del Estado. Porque primero tiene que contratar un abogado. Ahora, en Colombia no faltan los abogados. Colombia es el segundo país del mundo después de Costa Rica, que también tiene un gran número de abogados, y después de Estados Unidos también, que está con esos niveles. Colombia es de los países con mayor número de abogados por cada 100.000 habitantes, ¿sí? En eso Colombia tiene unas cifras impresionantes de cobertura de número de profesionales del derecho por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, muchos de esos abogados, muchos de mis colegas están desempleados, están desesperados, porque primero piensan que el ejercicio del derecho es solamente el litigio, es decir, meter más procesos a la congestionada rama judicial. Segundo, piensan que necesariamente hay que cobrar unos honorarios y el cliente, a veces el ciudadano, no quiere pagar esos honorarios hasta que vea resultados. Y los abogados, ¿cómo le entregan resultados con esos problemas de la
de congestión de la rama judicial, con esas demoras enormes que tiene la justicia del Estado. Aquí en Colombia, las facultades de Derecho, yo doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, siempre utilizamos un dicho que dice, la vida de un abogado son 2 procesos ordinarios. Y al paso que vamos, la siguiente generación ya va a poder decir, la vida de un abogado es un proceso ordinario. Son procesos que se demoran 10, 20 o incluso hasta 30 años hasta que sale la sentencia. La segunda barrera de acceso que también quiero mencionar antes de hablar del estatuto es que el ciudadano del común no entiende el lenguaje técnico del derecho. Por eso a veces tienen discusiones con los abogados, piensan que el abogado les está robando, no entienden cuáles son las dificultades y los detalles que tienen los procesos judiciales, porque el lenguaje del derecho es excesivamente técnico y excesivamente alejado del lenguaje que maneja la justicia impartida por parte de los abogados. Ante estas 2 barreras, entonces ya vamos a plantear cómo la verdadera reforma a la justicia es este estatuto que promovió el gobierno, el proyecto de ley 066 del 2020, que se encuentra en este momento en el Senado de la República. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un objetivo que quiero dejar claro. Aquí no es que yo esté defendiendo el estatuto, sino que quiero defender la idea y el propósito que tiene el estatuto, porque considero que el estatuto tiene cosas muy positivas, pero también considero que hay cosas sobre las cuales hay que avanzar mucho más. Eso ya lo había mencionado, y eso muchos de los expertos que hicimos parte de la mesa que trabajó este proyecto de ley, fuimos muy claros con el gobierno nacional. Aquí no se trata de juzgarlo según las expectativas que uno pueda tener, especialmente por parte de algunos centros de conciliación que tienen unas enormes expectativas de lo que pueda hacer el gobierno para fomentar estos centros, sino lo que hay que hacer es juzgar el estatuto en la medida de lo que en este momento existe, no de nuestras expectativas, sino de lo que en este momento existe, para ahí sí determinar si el estatuto es o no es un avance en materia de conciliación de manera particular. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a mostrar entonces los diferentes aspectos del proyecto de ley para explicarles a los colombianos y a los colegas que nos acompañan desde otros países del mundo cuáles son los puntos más importantes que tiene este espacio de conciliación y sobre todo el potencial que tiene para los centros de conciliación privados o centros de conciliación de las entidades sin ánimo de lucro. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de aspectos esenciales. Primero, y este fue, digamos, uno de los objetivos principales que motivó al gobierno para convocar esa mesa de expertos, y es unificar las normas dispersas que hay en Colombia en materia de conciliación. Tenemos una ley que es la más importante, la ley 640, pero no todas las normas, no toda la regulación jurídica está en la ley 640 del 2001. Tenemos unas normas vigentes en leyes anteriores, como la ley 446 del 98, o incluso la ley 23 del 91, que ya cumplió 30 años en Colombia, que fue de las leyes más importantes para promover la conciliación en nuestro país, tiene todavía algunas normas vigentes para regular este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ese fue el propósito, tratar de unificar, así como se hizo con el arbitraje, el estatuto arbitral, la ley 1563 del 2012, prácticamente hace esa unificación, y eso ha ayudado mucho para el buen desarrollo del mecanismo alternativo del arbitraje. El segundo punto, que es el que, digamos, más me llama la atención desde el punto de vista positivo de esta propuesta normativa, y es que amplía la competencia de los centros de conciliación de las entidades sin ánimo de lucro o centros de conciliación privados para resolver conflictos laborales. Actualmente eso no es posible. Los únicos que pueden resolver conflictos y hacer conciliaciones entre los empleadores y los trabajadores son los inspectores de trabajo, que son servidores públicos. Y estos servidores públicos no dan abasto para la cantidad de casos que llegan. Tenemos unos problemas de congestión en las inspecciones de trabajo mucho más grandes que los que existen en la rama judicial. Por lo tanto, los trabajadores que son sujetos de especial protección
constitucional en Colombia, pues no están teniendo posibilidad de resolver sus conflictos de una manera rápida y eficaz a través de la conciliación. El tercer punto, y es también algo muy positivo, y es que estos centros de conciliación privados o de las entidades sin ánimo de lucro van a poder resolver conflictos contenciosos administrativos, es decir, entre entidades del Estado y particulares, no solamente para hablar de contratos de infraestructura, sino para hablar de la prestación de servicios públicos. Actualmente eso no es posible. Los únicos que pueden hacer conciliación contenciosa administrativa extrajudicial son los procuradores, ¿sí? Agentes del Ministerio Público. Entonces, tenemos prácticamente los mismos problemas que tenemos con los inspectores de trabajo. También regula la conciliación en las notarías. Las notarías hacen un trabajo importante en el tema de la fe pública, pero toda esa infraestructura que tienen gracias al trabajo y gracias al desarrollo de las funciones alrededor de la fe pública podría ser aprovechado de mejor manera para que ellos puedan montar un centro de conciliación. Es decir, el estatuto avanza porque no solamente le da la facultad que existe hoy al notario para que pueda hacer conciliaciones, sino le permite crear un centro de conciliación para que tenga una lista y un equipo de conciliadores, y con eso aprovechamos la capacidad instalada de las notarías para que se pueda hacer en estos espacios también conciliaciones al servicio del ciudadano. Fortalece el requisito de procedibilidad, punto quinto, y el ámbito de lo conciliable. En Colombia y en otros países se ha discutido mucho el tema del requisito de procedibilidad, es decir, el requisito de procedibilidad es obligar o establecer la obligatoriedad más bien de que las personas tengan que conciliar de manera extrajudicial antes de llevar un pleito, antes de presentar ese caso ante la justicia ordinaria. Entonces, el requisito de procedibilidad desde, sobre todo, la ley 640 del 2001, ha tratado de ser un filtro para que la menor cantidad de casos lleguen a la rama judicial. Esto no ha servido por muchas razones y eso ameritaría una conferencia especial. Pero lo que les puedo decir es que el estatuto sí hace un avance porque fortalece ese requisito de procedibilidad. Actualmente hay un colador, hay muchas ventanas por donde las personas no tienen que surtir el requisito de procedibilidad y pueden llevar directamente el caso ante la justicia ordinaria. Y al existir estas ventanas de salida, pues el requisito de procedibilidad se ha quedado prácticamente sin funcionalidad alguna. El estatuto fortalece nuevamente el requisito de procedibilidad para decirle a las personas, bien, usted puede acceder a la justicia, es un derecho fundamental, pero al menos intente antes una conciliación, ¿sí? Este tema yo creo que es de los más importantes que trae el estatuto. Finalmente, el punto sexto, que ha sido una recomendación que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, y es el fortalecimiento de un sistema nacional de conciliación para articular aún más al gobierno, en especial al Ministerio de Justicia y del Derecho, con los operadores de la conciliación, en especial los conciliadores y los centros de conciliación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay tareas pendientes con el estatuto. ¿Qué le falta al estatuto para poder cumplir con esos objetivos tan nobles como es consolidar un verdadero acceso a la justicia? Pues aquí lo hemos resumido en estos puntos que les vamos a mencionar a continuación y que ustedes encuentran en la diapositiva. Primero, en Colombia, y sobre todo a partir de la ley 640 del 2001 y como resultado de la necesidad de establecer el requisito de procedibilidad, pues no solamente se le dio la posibilidad de conciliar a los centros de conciliación, sino a determinados servidores públicos, como los comisarios, como los procuradores, como los personeros, y se le dio la posibilidad de conciliar a los notarios. Lo que le hace falta al estatuto es que estos servidores públicos, para que puedan conciliar y lo puedan hacer de manera eficaz y pueda esa conciliación ser una verdadera herramienta para ellos y para los ciudadanos, pues tengan que formarse como conciliadores, sea una obligación para estos servidores públicos. Y la ventaja está en Colombia que la mayor parte de las entidades públicas tienen recursos para la formación de sus funcionarios. Qué bueno sería que utilicen esos presupuestos en formar a esos servidores públicos que tienen la facultad para conciliar para que lo hagan de una manera mucho más eficaz. Aquí les cuento una anécdota en Colombia. En Colombia, en el antiguo Código de Procedimiento Civil de 1970, había un artículo, el famoso artículo 101,
que establecía que el juez, en un proceso judicial, antes de que avanzara el proceso, tenía que hacer una audiencia de conciliación. Los jueces, como no estaban formados, como no estaban capacitados, pues sencillamente hacían una audiencia como una audiencia más, les preguntaban a las partes si querían o no querían conciliar, por supuesto, por circunstancias que ya ustedes se pueden imaginar, ya metidos en el proceso judicial, la mayor parte de las partes decían que no querían conciliar. Entonces el juez se limitaba a hacer esa audiencia en esos términos que les acabo de contar, cerraba la audiencia y seguía el proceso judicial. Entonces la audiencia del artículo 101 se convirtió en un factor más de demora en los procesos judiciales, porque era una audiencia obligatoria. ¿Por qué fracasó la audiencia del artículo 101? Porque los jueces no estaban formados como conciliadores. Que no nos vaya a pasar eso con el resto de servidores públicos habilitados para conciliar. Segundo punto, en Colombia los centros de conciliación no solamente son promovidos por entidades sin ánimo de lucro, sino también hay entidades públicas que tienen centros de conciliación que son muy importantes. Es más, la operación de la conciliación en Colombia más grande está en los centros públicos, en los centros de las entidades públicas. El centro de conciliación que tiene mayores volúmenes de operación en Colombia es el Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá, que tiene alrededor del 20% de la operación, ¿sí? ¿Por qué tiene estos volúmenes tan grandes de operación? Porque los centros de conciliación públicos son gratuitos. Entonces, los abogados prefieren ir a esos centros de conciliación para no pagar, o los ciudadanos también, mientras que si va a un centro de conciliación de una entidad sin ánimo de lucro, pues tiene que pagar unas tarifas que incluso están autorizadas por el ministerio. ¿Qué ocurre con los centros de conciliación públicos? Algo realmente, una situación muy paradójica. Los ciudadanos que no tienen con qué pagar una conciliación en un centro privado, pues por supuesto va a un centro público, pero los centros públicos tienen un problema de congestión. Si uno va a un centro público a solicitar una audiencia de conciliación, posiblemente se le demore 6, 7 meses, porque la cantidad de procesos y sobre todo la cantidad de solicitudes de conciliación de quienes sí tienen la posibilidad de pagar, pues es enorme. Si una ama de casa quiere resolver un conflicto, tiene que esperar esos 7 meses porque seguramente el gran bufete de abogados tiene una cantidad enorme de solicitudes también que han llegado antes que la de la ama de casa. Entonces lo que proponemos acá es que el estatuto vaya en ese sentido para que las cuantías que están establecidas, por ejemplo, para los consultorios jurídicos y que también son gratuitos, también sea aplicable a los centros de conciliación públicos, para que quienes sí tienen la posibilidad de pagar, pues le dejen el espacio de los centros de conciliación públicos a población vulnerable con especial protección constitucional, como son las personas desplazadas por la violencia, las amas de casa, las mujeres, los trabajadores, etcétera. Para que estas personas que tienen esa condición de especial protección constitucional sean atendidas en los centros de conciliación públicos y no tengan que vivir esa congestión por parte de personas que, insisto, sí tienen la posibilidad de pagar la tarifa de los centros de conciliación privados. El tercer punto, que es de los más polémicos de la ley, y es otorgarle la facultad para conciliar a los notarios y procuradores, pero nosotros proponemos que sea subsidiaria, es decir, en la medida que en esos municipios en los que sufren el apartheid institucional no hay centros de conciliación de las entidades sin ánimo de lucro, ahí sí, por supuesto, hay toda la disposición para que se les dé esa facultad a los procuradores y notarios, ¿sí? De lo contrario, lo que están haciendo estos servidores públicos es hacerle una competencia, entre comillas, desleal y afectando la sostenibilidad financiera de los centros de conciliación. Por eso insistimos en que sea una competencia subsidiaria. El punto cuarto, que es muy importante y estimado Álvaro, esto amerita también una conferencia especial, solamente lo quiero mencionar muy por encima, es que el estatuto tiene que profundizar la autonomía de la voluntad privada para que las personas, cuando lleguen a un acuerdo conciliatorio, por ejemplo, hayan resuelto un conflicto alrededor de una propiedad inmueble o sujeta a registro, puedan tener el mismo tratamiento con esa acta de conciliación que tiene una sentencia judicial o que tiene un laudo arbitral. En Colombia, como ustedes lo saben, el artículo 116 establece que la conciliación y el arbitraje
son formas para administrar justicia. Por eso las oficinas de registro reciben los laudos arbitrales y reciben las sentencias judiciales cuando están relacionadas con modificación de la propiedad inmueble sin necesidad que se haga escritura pública. Sin embargo, en Colombia, de una manera yo creo que bastante necia y atendiendo tal vez intereses particulares, se le está exigiendo a las partes que han hecho un acuerdo conciliatorio que antes de ir a la oficina de registro tengan que ir a una notaría y pagar una escritura pública. Esto atenta también contra el estímulo que hay que darle a la conciliación. El punto quinto también es muy importante y es fortalecer, y esta fue una propuesta que yo hice en la mesa de expertos que afortunadamente fue acogida, el tema de la derivación de los casos del juez al conciliador. Imagínense, señores y estimadas abogadas y abogados colegas o ciudadanos que nos están viendo, nos están observando, que ya tengamos un proceso judicial, ya caminando en el juzgado, esté constituida la litis. El juez, dentro de su autonomía, pueda determinar que están dadas las condiciones de acuerdo con la demanda, con la contestación de la demanda de reconvención, ya cuando se han vinculado los terceros, los litis consortes, que hay las condiciones para hacer una conciliación. Ahora, no vamos a cometer el error del artículo 101, sino que el juez va a poder invitar a ese proceso judicial a un conciliador profesional, a un conciliador de un centro de conciliación. Eso no significa tampoco, para no cometer el error del artículo 101, que vamos a demorar más el proceso judicial mientras el conciliador hace la conciliación. No. Lo que va a hacer ese conciliador es intervenir, llamar a las partes, pero va a tratar de hacer la conciliación en los tiempos muertos del proceso judicial. ¿A qué me refiero con los tiempos muertos? Yo estoy litigando en este momento. En el año 2019, el año pasado, antepasado, yo tenía en un juzgado laboral de Bogotá una audiencia programada para el mes de noviembre del año 2019. Me aplazaron esa audiencia en esos días de noviembre y me la aplazaron para el mes de mayo del 2020. Ahora con la pandemia y con todo lo que ha pasado con el COVID-19, en este momento el proceso está al despacho y muy seguramente me pondrán esa audiencia si soy optimista para finales de este año e incluso para el próximo. ¿Qué pasa mientras se hace la diligencia de esa audiencia? Pues todos estamos con los brazos cruzados esperando la audiencia. En esos tiempos que son bastante prolongados en Colombia, el conciliador puede llamar a las partes, decirle, bueno, reunámonos, conversemos, incluso de manera telefónica. Ahora los conciliadores hacen audiencias virtuales, las hacen por teléfono. El conciliador, afortunadamente, al estar desprendido de todo ese formalismo, pues puede utilizar herramientas mucho más eficaces y más informales para llegar a las partes y decirles, bueno, ¿por qué no conciliamos? También esta derivación sirve en algunas ocasiones, y eso a mí me ha pasado en el ejercicio profesional, por ejemplo, cuando hay un interrogatorio y ese interrogatorio no sale bien, ¿sí? No sale bien, por ahí al testigo se le salieron cosas que no, y entonces, por lo tanto, las posibilidades de ganar el pleito son menores. Cuando termine ese interrogatorio, qué bueno que yo pueda llamar al conciliador y decirle, conciliador, mire, llame a la contraparte a ver si nos vemos mañana y llegamos a un arreglo, ¿sí? O la contraparte lo puede hacer, oiga, a usted no le fue bien, más bien para no seguir alargando esto, pues lleguemos a un arreglo y que el conciliador, precisamente con su destreza profesional, logre construir un acuerdo. Esto sería una muy buena manera, no solamente para descongestionar los despachos judiciales, porque a los que llevamos muchos años en la conciliación no nos gusta que nos digan que la conciliación sirve para descongestionar despachos judiciales, porque nosotros tenemos una visión más amplia de los mecanismos alternativos, pero sí puede ser una herramienta eficaz para muchos casos que están durmiendo en los anaqueles judiciales y podrían ser evacuados mucho más rápido a través del ejercicio de la conciliación. El punto 6, aquí hay una situación también que queremos insistir que quede en el estatuto, y es que todos los centros privados, todos los centros de las entidades sin ánimo de lucro están desarrollando una actividad económica, ¿sí? O sea, todos los centros privados en Colombia tienen problemas para sostenerse por todo lo que hemos hablado, la competencia desleal, porque el ciudadano todavía no confía en la conciliación, porque los requisitos que exige el ministerio a los centros son, valga la redundancia, tan exigentes que eso amerita tener una infraestructura administrativa costosa.
¿Qué ocurre? Al ser una actividad económica, el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece que la libertad económica tiene que tener especial protección por parte del Estado. Nosotros queremos que eso que ya está en nuestra Constitución quede también en el estatuto. ¿Con qué fin? Con el fin de que el Estado mande un mensaje claro de que cuando va a fomentar la actividad de la conciliación en los centros, lo va a hacer en todos los centros, no va a privilegiar unos centros sobre otros. Entonces, por eso vamos a insistir mucho en ese punto 6 que ustedes encuentran en la diapositiva. Punto 7, que para mí es el más importante. Hay una figura en Colombia que son los conciliadores en equidad. Los conciliadores en equidad son líderes comunitarios, son personas con autoridad moral dentro de su comunidad, son ese consejero, ese párroco, ese pastor evangélico que ayuda a que las personas puedan resolver los conflictos a través de la conciliación. El conciliador en Colombia es un administrador de justicia, el conciliador en equidad, un líder comunitario, sin necesidad que sea abogado, puede administrar justicia a través de la conciliación en equidad. Y lo mejor, el conciliador en equidad no cobra por sus servicios, lo hace ad honorem. Es un honor en Colombia ser conciliador en equidad. Pero el estatuto fortalece la conciliación en equidad, pero le falta algo importante y vamos a seguir insistiendo para que quede dentro del estatuto. Le hace falta financiar la conciliación en equidad. Cuando hablamos de la parte institucional, en ciertas regiones de Colombia sabemos que va a ser imposible que lleguen los jueces, que lleguen los fiscales, por los costos, porque son zonas muy alejadas. Pero sí es posible que llegue la comunidad, sí es posible que lleguen los conciliadores en equidad. Esa puede ser la vanguardia para la llegada de la justicia a esos territorios y para la consolidación del Estado social de derecho y para la consolidación de la paz. Si queremos que todos los municipios del país, en todas las zonas rurales especialmente, haya conciliadores en equidad, como lo establece el estatuto, y acompañados por parte del Estado, pues hay que financiar esa actividad. En eso vamos a seguir insistiendo. Siguiente diapositiva. En ese orden de ideas, estimados colegas, queremos generar la discusión, queremos generar el debate, queremos que ustedes participen dentro de este ejercicio de política pública. ¿En qué estado está el Estatuto de la Conciliación? No ha tenido todavía el primer debate. Tiene una ponencia ya radicada ante la Comisión Primera del Senado, pero desafortunadamente no entendemos por qué el ponente no ha querido celebrar foros. No sé qué ha pasado, estamos conversando con él, con el senador ponente, porque la ponencia que él radicó es una ponencia regresiva. No solamente no contempla estos puntos que acabamos de mencionar, sino que retrocede en muchas cosas que el mismo gobierno había propuesto en el proyecto de ley original. Por lo tanto, esto hace falta todavía mucha discusión. Tenemos que llegar con los mejores argumentos para que nuestros representantes en el Poder Legislativo no se escuchen y se den cuenta que esta es la verdadera reforma a la justicia. Porque si seguimos pensando que la reforma a la justicia es eliminar el Consejo de la Judicatura, el periodo de los magistrados, el crear la supercorte, nunca vamos a tener ninguna reforma a la justicia. En los últimos 20 años, todas las reformas a la justicia que tienen estos puntos que acabo de mencionar han fracasado en alguna instancia u otra, y eso lo que ha generado es un descrédito por parte de los diferentes gobiernos ante el ciudadano, porque estas reformas a la justicia no están pensadas en el ciudadano, como sí está pensado el Estatuto de la Conciliación, sino esas reformas de la justicia están pensadas en las dinámicas de poder en la cúpula de la rama judicial. Entonces, estimados colegas, estimadas abogadas, abogados, ciudadanos y ciudadanas, muchas gracias por haberme escuchado y estamos abiertos pues a cualquier inquietud y a seguir dando el debate. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Fernando Córdoba, muy ilustrativa la conferencia, muy importante, sobre todo con una introducción del contexto. Como nos hemos pasado un poquitico de tiempo, tengo dos preguntas que ha hecho las personas que han asistido. Y se las voy a hacer de una vez para si de pronto de aquí a eso sale una tercera. La primera es que una persona que no tenía experiencia en conciliación en estos temas
dice que qué se necesita para ser conciliador en Colombia, conciliador extrajudicial en derecho. Es decir, cuáles son los requisitos. Si cualquier abogado puede ir a un centro de conciliación, a una notaría, decir, vea, asigneme un caso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, hay interés en la gente en ser conciliador para contribuir pues a la paz, la convivencia y la descongestión? Entonces, brevemente, ¿qué pasaría ahí? Y la segunda es que hay abogados que para no pagar las tarifas que están señaladas en el Ministerio de Justicia, como lo decías, señalan que su pretensión es indeterminada eh, para el público, pues, no para el congresista que lo tiene bien claro. Si alguien tiene una controversia, un conflicto de 100 millones o 200 millones, el código, perdón, el decreto del Ministerio de Justicia dice por tal cuantía son tantos salarios legales mínimos y tiene que pagar tanta plata. Pero si la cuantía es indeterminada, la tarifa es mínima. Y eso es otra, ¿cuál será la palabra? Me parece que artimaña es como muy fuerte, pero que tienen los abogados y que eso va en desmedro de los centros de conciliación. Alguien hizo esa pregunta concreta, que dice entonces estaría, y después, en relación a la conciliación laboral, dice que se necesita un aval del inspector, entonces que estaríamos sujetos a los tiempos de los inspectores del trabajo que están colapsados. Entonces no logramos esa agilidad, ¿no? Entonces, esas tres preguntitas. Y bueno, al final ya hablaremos de cómo hacer incidencia para el proyecto de ley. Bueno, entonces sí, lo mismo pasa en lo contencioso, que le ponen ahí como el padrino al procurador, y si eso está muy congestionado, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces, tenemos los requisitos para ser conciliador, lo de la cuantía indeterminada y lo del aspecto laboral y contencioso, cuando le ponen un requisito extra que a mi juicio es también innecesario. Y con eso terminaríamos, con eso terminaría. Gracias, Álvaro. Pues sobre lo primero quiero anotar lo siguiente. En Colombia es más exigente ser conciliador que ser árbitro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley en Colombia al árbitro no le exige una preparación previa. Sencillamente le pide que se inscriba en un centro de arbitraje. Mientras que en Colombia, para ser conciliador extrajudicial en derecho de un centro de conciliación, le exige primero ser abogado y segundo, haber pasado por un proceso de formación especializada, que es un diplomado, pero no cualquier diplomado. Es un diplomado que tiene unos componentes teóricos y prácticos que son realmente un poco complejos. Pero eso yo lo veo como algo positivo porque en Colombia, y eso está demostrado en las cifras del sistema de información del Ministerio de Justicia, la eficacia y la eficiencia de los conciliadores, de los centros de conciliación privados o de las entidades sin ánimo de lucro es muy alta, el logro de acuerdos es muy alto, los niveles de satisfacción del servicio también son muy altos. Por eso pedimos que esa exigencia no solamente sea para los conciliadores que se inscriban en los centros de conciliación, sino también pase a los servidores públicos habilitados para conciliar. Entonces, repito, la exigencia es ser abogado y pasar por un proceso de formación especializado o un diplomado especial de conciliación extrajudicial en derecho. También no quiero dejar de lado a los conciliadores en equidad, que tienen también unos requisitos muy exigentes. A pesar de que son líderes comunitarios, también el Ministerio ha establecido unos requisitos muy exigentes y por eso los niveles de eficacia de los conciliadores en equidad son muy altos. Segunda pregunta, lo de la cuantía. Esa es un tema que tiene que ver con un vacío legal, pero yo pensaría en mi criterio jurídico que se lo puede llenar teniendo en cuenta que quien acepta la solicitud, quien establece que la solicitud de conciliación es susceptible de ser conciliable, es decir, quien toma esa decisión de aceptar esta solicitud de conciliación es el conciliador, ¿sí? Eso lo establece la ley 640. El conciliador puede incluso devolver la solicitud si está incompleta, si tiene algunos requisitos que no faltan. A mi juicio, el conciliador puede devolver la solicitud
si el tema de la cuantía no es claro. Puede pedirle al solicitante que aclare cuál es la cuantía. Y hasta que ese tema no esté claro, pues la solicitud no puede seguir su curso. Para mí ese sería el camino. Y tercero, efectivamente, tenemos una congestión en las inspecciones de trabajo y en las notarías. Ahí va a haber un gran avance si el estatuto sería aprobado y vamos a tener una necesidad de aumentar la oferta de conciliadores. Es decir, muchos de mis colegas abogados que no saben qué hacer con esta crisis van a poder ser conciliadores o van a poder litigar en los centros de conciliación en temas laborales y contenciosos administrativos. Yo creo que eso es lo más valioso que tiene el estatuto y ojalá el estatuto logre ser aprobado por el legislativo en ese punto. No Pero sé si Mario, no, es que la pregunta dice que le ponen el aval o la supervisión del inspector del trabajo y del procurador judicial. Y como estas entidades, primero que son a cargo de funcionarios públicos, segundo que están congestionados, pues no vamos a llegar a ningún avance en agilidad. No, ya entendí la inquietud. En el laboral solamente hay eso. En lo contencioso administrativo, pues hay algunas cosas que no es el aval, sino que el representante del Ministerio Público, el procurador, se convierte en parte procesal y al ser parte procesal tiene que estar de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, o con la conciliación a la que hayan llegado las partes. Si no, pues no puede haber conciliación, eso lo establece el estatuto. Pero el estatuto elimina esa homologación ante el juez, ¿sí? Eso es algo importante. Ahora, con el tema laboral hay que cogerlo con pinzas, Álvaro, porque el estatuto previó la intervención del inspector de trabajo, pero en unas condiciones particulares, no tiene que ser todos los casos, para que el inspector de trabajo pueda darle visto bueno a ese acuerdo conciliatorio. Primero, ya los inspectores de trabajo no estarían tan congestionados porque ellos no tendrían que hacer la conciliación. Entonces tendríamos, digamos, mayor libertad en el tiempo de los inspectores de trabajo para revisar esos acuerdos. Y segundo, lo más importante, la Corte Constitucional, la jurisprudencia, las líneas jurisprudenciales que tiene sobre conciliación, es excesivamente garantista con los trabajadores. Por eso eliminó de la ley 640 los artículos que estaban y que hacían referencia a la conciliación en los centros de conciliación, por ese excesivo garantismo que tiene esa línea jurisprudencial. Por eso el estatuto, de manera inteligente, planteó el volver a los centros de conciliación, los conflictos laborales, pero al mismo tiempo establecer mecanismos garantistas para evitar que esa norma del estatuto, al ser demandada posteriormente ante la Corte Constitucional, este alto tribunal lo pueda declarar inexequible. Eso yo creo que es una muy buena propuesta que tiene el estatuto y de esa manera todos contentos, porque le estamos dando garantías al trabajador, estamos descongestionando las inspecciones de trabajo y estamos dándole un mercado interesante a los centros de conciliación. Bueno, aquí hay una última pregunta que acaba de llegar que me parece interesante y algo habías hecho referencia. Dice, en los municipios en donde no hay notarías o centros de conciliación o algún organismo de justicia, entonces esos que tú has llamado el apartheid del Estado, donde no llega el Estado, pueden los inspectores de policía o eventualmente los comisarios de familia o inspectores de policías, porque ya no hay comisaría, ejercer la conciliación con los mismos efectos legales como funciona la conciliación. ¿Qué pasa donde no hay notarías? Bueno, también hay algo que pueden ir al círculo más, al municipio más cercano, pero en este caso concreto, donde el Estado no llega y donde no hay juzgados, ni hay centros de conciliación ni notaría, ¿qué pasa con un conflicto? Bueno, Álvaro, en esos casos hay que tener en cuenta lo siguiente. Los inspectores de policía, a partir de la ley 1801 o Código de Convivencia, lo que llamamos el Código Policía, puede hacer conciliaciones en todos los procesos policivos. Y esas conciliaciones tienen todos los efectos de una conciliación. Eso no lo estamos tocando en el estatuto. En el estatuto hicimos algunas precisiones y algunas reformas a la ley 1801 para diferenciar la mediación de la conciliación, que yo creo que la ley 1801 le faltó rigor legislativo porque confunde estas dos figuras. Pero los inspectores de trabajo ya tienen esta facultad para conciliar y la van a seguir conservando. Lo mismo los comisarios de familia también. Ellos son conciliadores, son servidores públicos habilitados para conciliar y hacen las conciliaciones
con todos los efectos legales. Lo que propusimos, y ojalá nos escuche el ponente y nos escuchen los senadores, es que en aquellos municipios donde la gente necesite tramitar una conciliación y que esta conciliación no esté involucrada en un proceso policivo o ante la comisaría de familia, pues pueda acudir ante el personero o ante el mismo juez civil municipal. En todos los municipios hay personeros, hay jueces civiles municipales. Puedan acudir y que en esos casos, de manera subsidiaria, el personero y el juez civil municipal sean conciliadores extrajudiciales. Eso lo establece incluso en estos momentos la ley 640 del 2001. Nosotros propusimos que eso se incluyera en el estatuto y eso también está pendiente. Bueno, acaba de llegar, es que la gente va escribiendo en la medida que, pero esta sí con seguridad es la última. ¿Cómo puede ser conciliador un trabajador social o un psicólogo o psicóloga, ya que la norma lo contempla? Bueno, no, hablar de esa interdisciplinaridad que en un momento habla la norma de conciliación. Aquí hay unos trabajadores sociales y psicólogos asistiendo aquí y preguntan si ellos pueden ser conciliadores, si la norma contempla eso. Álvaro, una de las grandes discusiones también que se dio en la mesa es acerca de si vamos a seguir con el modelo que en Colombia se ha dado desde que nació la conciliación, y es entregarle el ejercicio de la conciliación a los abogados de manera exclusiva. Yo, por ejemplo, soy partidario de que otras disciplinas, trabajadores sociales o psicólogos o similares, también puedan ser conciliadores, pero sobre eso no hubo consenso. Eso no quiere decir que personas de estas disciplinas no puedan apoyar al conciliador, no puedan hacer equipos interdisciplinarios en los centros para resolver conflictos. Es más, yo conozco muchos psicólogos, muchos trabajadores sociales que tienen una alta vocación de servicio y son conciliadores en equidad y hacen muy bien esas conciliaciones. Entonces yo creo que una vez podamos superar todos estos problemas de la conciliación, ojalá el estatuto sea aprobado con las modificaciones que propongamos, ahí vamos a generar un nuevo escenario de debate de la política pública, Álvaro, y es hablar de la mediación. Tenemos que involucrar la mediación también dentro de la política pública para precisamente, entre otras cosas, que eso amerita una conferencia especial, involucrar a estos trabajadores y a estos profesionales de estas disciplinas de manera más decidida en la resolución de conflictos. Bueno, definitivamente queremos agradecer la buena voluntad y el conocimiento que tiene el doctor al compartir, la generosidad al compartirnos estas inquietudes. Quedan muchos temas pendientes, como él mismo lo ha planteado, el tema del arbitraje express, el tema de la insolvencia de persona natural que tiene un proyecto regresivo en este momento, el tema de la mediación, por supuesto, que no está reglamentada y ojalá no esté reglamentada para que otras profesiones como el trabajador social o los psicólogos o sociólogos puedan participar en estos procesos. Queda pendiente la tarea conjunta desde la Federación de Centros de Conciliación y Mecanismos Alternativos para hacer incidencia política en el proyecto de ley, para hacerle advertir los aspectos regresivos y negativos. También como promover foros de discusión con el sector académico, con las universidades. Entonces, queremos dejar abierta la posibilidad de que nos sigas acompañando con esa misma generosidad y entonces hasta una nueva oportunidad y ya les estaremos llegando dos invitaciones muy prontas. Una, la del Ministerio de Justicia sobre el decreto que faculta a los centros para hacer remates. Ya nos llegó la invitación del ministerio, se las compartiremos, y entre varios centros que hacen procesos de formación y capacitación como estos, tenemos uno de la Fundación Liborio Mejía sobre conciliación en familia, que muy próximamente también le estaremos compartiendo. Nosotros quedamos con sus correos y con su inscripción y nos estaremos comunicando. Muchas gracias a los asistentes y de nuevo muchas gracias al doctor Mario Córdoba. No, a ti Álvaro y a Convivencia y Paz por esta invitación y esperamos por supuesto seguir participando activamente en estos espacios de debate y discusión que harta falta nos están haciendo. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos y todas y un feliz fin de semana. Que esté muy bien. Gracias.